Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Les recuerdo que ya dejamos de lado el proyecto interdisciplinario entre ciencias y lengua y literatura. Ahora nos vamos a la tercera unidad con el género dramático. Les comento para que veamos, por supuesto, primero que todo, que el género dramático tiene algunas características que son fundamentales que ustedes las manejen antes de comenzar a verlo a fondo. Y es que el género dramático tiene dos características principales. Y estas dos características son las siguientes. El género dramático, el texto dramático, está escrito para que sea representado por actores en un teatro. Está escrita para eso. Así como una novela está escrita para que sea leída, el texto dramático y dentro del género dramático está escrito para que sea representado, ¿ya? Así tal cual como ustedes cuando escribieron el diálogo, los parlamentos en su radioteatro para que fuera verbalizado como radioteatro, es lo mismo, ¿ya? Ustedes colocaron acotaciones y distintos elementos que permitían que la persona que vocalizara lo que debía hablar, verbalizara lo que tenía que decir, se sintiera un poco más ayudado, ¿cierto? Por eso ustedes acotaban, por ejemplo, con voz de pena, tristemente, qué sé yo, ¿ya? Y la otra característica es que el mundo ficticio se presenta, el mundo ficticio, o sea, el mundo de la obra de teatro se presenta a través del diálogo de los personajes. El diálogo es el que crea la historia. Nos encontramos con una estructura interna, ya esto también lo mencionamos en el radioteatro, en las clases de radioteatro. Una estructura interna, donde tenemos primero que todo la acción dramática, ¿ya? Esta acción dramática es el entramado o la secuencia de acciones, sucesos o hechos que permite que la obra se desarrolle desde un inicio hasta un final, ¿ya? Yo comienzo mi historia, avanza la historia, se generan problemas, obstáculos y luego estos problemas y obstáculos se resuelven y yo puedo llegar al desenlace de mi historia, ¿ya? Es la forma estructurada que supone la interacción entre personajes. Recuerden que estamos en un texto dramático, género dramático, por lo tanto hay personajes, hay diálogo, que es el que crea este ambiente ficticio y que asegura el desarrollo y la solución de un conflicto, ¿ya? Gracias a esto, nosotros podemos esquematizar lo que sucede con el conflicto dramático gracias a distintos aspectos. Tenemos una acción ascendente y descendente. Nosotros tenemos el inicio de un conflicto dramático, que es lo esencial del género dramático. Una acción ascendente que lleva hacia el clímax, que es el momento de mayor tensión, y luego una acción descendente que nos permite el desenlace de la historia. Eso está mejor explicado acá. Como les decía, en la situación inicial hay equilibrio, está todo tranquilo, ¿ya? Aquí se presenta el conflicto. Entonces nos encontramos con un protagonista que busca un propósito, que trata de ser evitado por un antagonista y que gracias a eso se encuentran fuerzas, ¿ya? Yo tengo un protagonista que tiene un sueño que quiere cumplir. Ese sueño que quiere cumplir es el propósito. Pero así como yo quiero y soy feliz pensando en lo que quiero lograr, llega una persona que no quiere que yo logre ese propósito. Por lo tanto, es un antagonista. Y al momento en el que yo me doy cuenta de que este antagonista quiere oponerse a lo que yo quiero lograr, discutimos, peleamos y se genera este encuentro de fuerzas, ¿ya? Cuando se genera este encuentro de fuerzas, nos estamos encontrando en el momento de mayor tensión, que es el clímax, ¿ya? Se presenta el conflicto
Y sube, 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 sube hasta que hay un momento de clímax, o sea, en el que se pelea y se lucha por lo que uno quiere. Y luego, cuando ya se resuelve, empieza a bajar, la tensión ya no es tan grande y nos llevamos a un desenlace dramático en el que tenemos dos opciones. Una, o gana el protagonista o gana el antagonista, ¿ya? Triunfa el protagonista, o sea que eliminó el obstáculo que el antagonista le colocaba, o triunfa el antagonista y anula la energía del protagonista, o sea que el protagonista dice, ok, no voy a lograr lo que quiero, ¿ya? Esto está más de... Bueno, eso lo grafiqué aquí, ¿ya? Esas son las instancias dramáticas, donde tenemos, como les dije, la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el término. En la primera situación de la obra dramática se configuran las fuerzas antagónicas y los objetivos de cada una, ¿cierto? El objetivo del protagonista es lograr un deseo y la del antagonista es oponerse a ese deseo. Luego nos encontramos con el desarrollo del conflicto. Acá las fuerzas en pugna, o sea, en disputa, en pelea, se van desarrollando hasta alcanzar el momento de mayor tensión en un movimiento ascendente, ¿cierto? Subiendo, ascendiendo, y nos llevamos al momento de mayor tensión dramática o clímax. Cuando aquí estamos en el clímax, empieza a pasar y descendientemente nos vamos hacia la solución y la resolución de este conflicto. Esto también se los dejé aquí anotadito, pero no es necesario que lo mencione nuevamente, pero lo voy a dejar acá por si ustedes tienen dudas y necesitan detallarlo un poco más, ¿ya? Además de esa estructura interna, nos encontramos con una estructura externa. En la estructura externa tenemos el acto, el cuadro y la escena. Esto nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Lo vimos para el radioteatro también. Sabemos que el acto es una estructura parcial de una obra dramática, o sea, lo que corta, lo que parcela, ¿cierto? Cada una de las partes que se divide la obra dramática o la totalidad de esta, si es que no tiene divisiones. Es común la división en 3 actos o 5. Normalmente los textos dramáticos vienen divididos en 3 actos o en 5 actos, pero también existe la opción de que el acto dramático solamente tenga un acto o que tenga 20, ¿ya? Depende del dramaturgo. También nos encontramos con un cuadro que se les especificó también para el radioteatro para que ustedes pudieran trabajarlo mejor. Es la ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía, ¿ya? La escenografía. Cada espacio físico corresponde a un cuadro diferente. O sea, yo estoy actuando en el teatro y el ambiente físico está compuesto por una cama y una silla. Si yo tomo esta silla y la saco, cambia el cuadro, ¿ya? Porque el cuadro ya no está la silla. O la moví de lugar. Y también tenemos las escenas, que es el periodo de acción dramática marcada por la entrada o la salida de un personaje. O sea, si entra un personaje nuevo, es una escena diferente. Si a los 2 segundos este personaje se va, es otra escena distinta. A la primera y a la segunda. Esto también lo vimos, el lenguaje dramático. Sabemos que este es un punto fundamental en la definición del género dramático, puesto que en la misma obra se manifiestan diversos y heterogéneos usos del lenguaje. Podemos usar el lenguaje de formas muy distintas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la acotación, el aparte y el mutis, ¿ya? Como primeros elementos del lenguaje dramático. La acotación se da este nombre a las indicaciones que el autor teatral, o sea, el dramaturgo, dirige a los actores para especificar los movimientos de los personajes. ¿Recuerdan ustedes las acotaciones? Eran esas indicaciones que iban entre paréntesis para que ustedes recordaran cómo iban a ser los sonidos en el radioteatro, ¿cierto? Lo mismo. Esas son las acotaciones. El aparte corresponde a lo dicho en voz alta por un personaje
Cuando está sobre el escenario, ¿cierto? Él dice en voz alta algo, suponiendo que no es escuchado por los demás, sino que solo por el público. O sea, si yo estoy actuando y al lado tengo a 2 personajes más y yo hago una parte, esos personajes hacen, obviamente, porque obvio que me escuchan, pero dentro de la obra ellos no me oyen, solamente el público. Es como una interacción que tiene el personaje con el público, el actor con el público. ¿Qué es el mutis? Es la expresión hace mutis, que indica que un personaje se va de la escena, ¿ya? El personaje se va de la escena, por lo tanto el personaje hizo mutis. Todo dentro del lenguaje dramático, ¿cierto? También nos encontramos con el diálogo, que es el intercambio de mensajes entre 2 o más personajes, alternando los papeles, ¿cierto? Nosotros ya lo sabemos, yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo te respondo, tú me respondes. Se presenta a través de los parlamentos de los personajes o voces dramáticas, ¿cierto? Lo que ustedes hicieron en el radioteatro también. Tenemos el monólogo, que es una forma discursiva que permite al personaje, estando solo en el escenario, si es que él está solo, él puede plantear dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su debate interno. Ya, por ejemplo, yo yo personifico a una persona que tiene un problema, por lo tanto no sé qué hacer y me pongo a hablar y hablo y hablo y hablo y pienso. Ese es un monólogo, ¿ya? Es la expresión de pensamientos y sentimientos sin esperar una respuesta, porque yo la verdad es que solamente quiero hablar, no quiero que nadie me responda. Rememora acontecimientos y descubre el mundo interior del personaje, ¿ya? Nosotros sabemos que si escuchamos las opiniones de las personas, quizás podemos conocerlas un poco más. Y también tenemos el soliloquio, que es una forma discursiva en la que el personaje habla en voz alta, estando solo, igual que en el monólogo, refiriéndose no a sí mismo, no lo que él siente y lo que piensa, sino más bien al acontecer, a lo que está pasando, con presencia de un auditorio no necesariamente identificable. ¿A qué se refiere esto? ¿Y no es lo mismo que el monólogo? No. ¿Cuál es la diferencia entre el monólogo y el soliloquio? Que el monólogo supone a un oyente hacia el que se dirige, ¿ya? En el monólogo uno habla tratando de buscar respuesta y le habla a alguien pero no sabe a quién, ¿ya? Y también muchos autores no advierten diferencia entre el monólogo y soliloquio, ocupándolos como sinónimos, ¿ya? Pero hay algunos que sí, y yo tengo que mostrarles que se hace una diferencia, y es que el monólogo supone un oyente y quizá el soliloquio no. Entonces, chiquillos, teniendo esto en claro, les cuento que vamos a hacer una lectura bastante entretenida con la profesora Jocelyn, así que espero que les guste. Póngale play. Cuestión de ubicación. Juan Radrigán, dramaturgo chileno. Cuartucho de tablas con piso de tierra. El mobiliario se reduce a un camastro, un camarote de 2 literas, una mesa de bilucha, una cómoda y algunas sillas. Sobre un cajón, un equipo modular. Colgada de cualquier parte, una radiocassette. Sábado después del mediodía. Elizabeth arregla una polera sobre la mesa. Su hermano Christian manipula en el equipo. Ya, pues apúrate para escuchar algo. Si no, voy a poner mi radio. Es que no sé qué le pasó al balance. ¿No cachaste que este parlante tiene un ruido raro? A lo mejor quedó chicharriento donde regaste mucho aquí. ¿No viste que a la corriente le pasa no sé qué cuestión con el agua? Déjalo así, nada más mejor. Después lo podía echar a perder y mi papá arma un tremendo cagüín. Shh, ¿qué tiene que armar Kawinel? ¿Para eso es mío, po? Aquí no hay nada tuyo. Todo es de todos. ¿Y cómo vos te acabronaste con la radio casé? Mi papá dijo que era para mí. Yo tengo que estar encerrada aquí todo el día haciendo las cosas. Y soy enferma, ¿por qué no sabí? Vivaracha, soy no enferma. Con la barreta de que no podéis pasar rabia, así lo que querís. Ahora te dio por andar con un torrente. El Genaro no es un torrente.
Ah, no, si es un ejecutivo joven. Seguro que los sacos que anda trayendo al hombro los usa de James Bond. No te estoy riendo de él, ya te dijo mi papá que yo no podía pasar rabia. Ahora es cargador nomás, pero el dueño de una pilastra ya le dijo que lo iba a dejarlo a él a cargo cuando se arreglara un poco la cuestión. ¿Y quién va a entrar a comprarle algo si hasta las moscas se enarcas cuando lo ven? No, no, son bromas nomás. No te vaya a dar la cuestión de los desmayos y los viejos carguen conmigo después. Bueno, ¿vos tenías nena o estáis cagada de los pulmones? No sé, pues el viejo del seguro dijo que estaba desnutrida, pero mi mamá dijo que cuando termináramos de pagar la tele íbamos a ir donde un doctor bueno. Pucha, pero ahora se fueron a meter en esa otra. Es que lo hace falta una color. Las en blanco y negro están muy trilladas ya. Claro. Pucha, ¿qué tendrá esta cuestión, no? ¿Estará cerrado el taller de la otra cuadra? ¿Por qué no le vaya a decir al Renato que venga un poco? Córrete. Ese es más lanzado que un peñasco. Primero tira el agarrón y después pregunta qué querís. ¿Te has hecho algo? No, a mí no, pero sé cómo es. Y yo estoy ocupada. Tengo que terminar de arreglar mi polera de la onda disco para antes de las 4. Porque como el Genaro le acarrea los bultos al dueño de la disco Le Guastar, los convidó para que fuéramos a dar una vuelta para allá después del teatro. O sea, ¿qué estáis haciendo de esas cuestiones amarrarla, oh? Claro, pues si esa es la moda ahora, las poleras rayadas. La disco Hollywood las presentaron la otra vez. Puede ir con short o con blue jean. Pero yo estoy muy flaca para ponerme short, ¿no es cierto? Claro, te parecería a esas escobas que se quiebran y las viejas las amarran con un trapo. A ver, ¿qué le hiciste? Puta, me hiciste estira la camiseta del club. Tenía que ponerle rayas, pues si no tenía ninguna polera rayada. ¿Cómo voy a ir a bailar gris vestida de otra manera? Tengo que ir con la moda disco color, pues. ¿Querés que las demás se rían de mí? Pero es que la camiseta no es nada mía, es del club. Ya chicos, luego de esta divertida lectura que hicimos con la profesora, les cuento que la actividad que van a tener que realizar es, son las preguntas de la lectura que nosotros hicimos, ¿ya? Así que aquí en la imagen les dejo proyectado qué es lo que van a tener que responder y esa es la actividad de hoy. Así que cualquier duda me preguntan y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Chao, chao.